Bien, vamos a ver este modelo de examen. Que es del segundo parcial, ¿ya? En este caso, la primera pregunta nos dice, el conjunto A es 1, 3, 5 y 7. La relación R está formada por los pares X, Y, de tal forma que X es menor a Y. Inciso A nos dice, escriba la relación por extensión. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Inciso A. ¿Qué pares pertenecen a R que cumplan con esta condición de aquí, ¿no? Recuerden que tenemos que está incluido en A por A y esto está. ¿Cuáles serían esos pares? ¿Qué pares son? 1 menor que 3, luego 1 menor que 5, 1 menor que 7. Con el 3 no es menor que 1, no es menor que 3, pero es menor que 5 y 7. 3 menor que 5 y 3 menor que el 7. Para el 5 es solamente menor que el 7 y ya no tenemos más pares. Hay que verificar que se cumpla esta condición aquí, ¿no? ¿Ok? Inciso B nos dice defina R inversa. La definición de R inversa es súper fácil. Recuerden, si X, Y pertenece a la relación, entonces Y, X pertenece a R inversa, ¿no? Lo vamos a definir de esta forma. R inversa son todos los pares Y, X, donde X, Y pertenece a R, ¿ya? Y está incluido igual en A por A. En este caso, A por A, la inversa igual es A por A. Luego nos dice que quiere R inversa, pero por extensión. Y no es nada más que copiar todos estos pares de aquí invertidos. Es decir, 3,1, 5,1. 1,7 ahora es 7,1. 3,5 será 5,3. 3,7 será 7,3. Y 5,7 será 7,5. ¿Ya? Incluido en A por A. Inciso C. Defina qué es el dominio de una relación y determine el dominio de R. ¿Ya? Se dice que el dominio de una relación son el conjunto de X donde existe un Y que pertenece a A de tal forma que X, Y pertenece a la relación. ¿Ya? Ese es el dominio. Todas las primeras componentes de la relación. Básicamente eso. ¿Okay? Entonces, el dominio de R será 1, 1, 1, 3, 3 y 5. ¿Ya? Como es un conjunto, no puede tener elementos repetidos y el dominio será 1, 3 y 5, incluido en el conjunto de partida, que es A. Inciso D. El inciso D nos dice definir qué es el dominio de imagen de una relación. Dominio de imagen también se conoce como rango o también se le conoce como recorrido. Son el mismo conjunto. Así que el recorrido de R es similar al dominio, solo que en lugar de las X, vamos a tomar las Y, las cuales están acompañadas por una X de A, tal que X, Y pertenece a la relación.
El recorrido entonces acá vendrían a ser las y de XY, que son las segundas componentes. Sería 3, 5, 7, 5, 7, 7. Entonces el recorrido es 3, 5 y 7. ¿Ya? Incluido en A. Conjunto de llegada es A. Inciso E nos dice R complemento por extensión. R complemento, que es esta barrita, son todos aquellos pares que pertenecen al universo, en este caso el universo es A por A, pero no pertenecen a R. Y esos pares son justamente los pares que faltan, ¿no? 1, 1, luego 3, 1, 3, 3, 5, 1, 5, ¿Me 3, pones la definición, por favor? 5, 5. Claro, ahorita. No pide la definición, pero igual. Está bien, vamos a poner la definición. 1, 1, 3, 1, 3, 3, 5, 1, 5, 3, 5, 5 y todos los de 7. Sería 7, 1, 7, 3, 7, 5 y 7, 7. ¿Ya? Una forma fácil de determinar si está correcta nuestro complemento es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares. El conjunto A por A tiene 16 pares porque es 4 por 4. Entonces, 16 menos 6 deberían quedarnos 10 fuera de R. Entonces, esos 10 son el complemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Ahí tenemos los 10 pares faltantes. ¿Ya? Así que, básicamente, como marca, aquí, está dentro del mismo universo, ¿no? Que es A por A. ¿Cómo se define? Fácil. R son los pares XY, de tal forma que XY no pertenece a R. ¿Ya? F nos dice determine la matriz de R. La matriz de R es bastante sencilla. La matriz va a ser de tamaño 4 por 4, no se olviden, tamaño de A por A. Y se coloca un número 1 en los pares que forman parte de la relación y se coloca 0 cuando no forman parte de la relación. De memoria vamos a tener el 1, el 3, el 5 y el 7. Ayuda a memoria. Y aquí también. 3, 5 y 7. Entonces vamos a buscar aquellos pares que forman parte de él. Por ejemplo, 1, 1 no pertenece. 1, 3, 1, 5 y 1, 7. ¿No? 3, 1 no, no, sí, sí. Tampoco, tampoco, tampoco. Y del 7 no forma parte ninguno. ¿No? Y ahí tenemos los 6 elementos de R. ¿Ya? Recuerden, 1, 3, 1, 5, 1, 7 y 3, 5, 3, 7 y 5, 7. Inciso G nos pide el grafo. Esto es más fácil todavía. Inciso G se coloca 1, 3, 5 y 7 y se coloca una flecha en este sentido, ¿no? En este caso, 1, 3 forma parte de la relación, una flecha de 1 a 3, del 1 al 5, del 1 al 7, del 3 al 5, del 3 al 7 y del 5 al 7. Ahí están las flechas del grafo. Podemos tener los vértices de entrada y de salida, grados de entrada y de salida. En esta tablita de acá, entrada, salida y la valencia. ¿Ya? Subtotales, que son sus grados,
Y estos son los vértices. Vértice 1, 3, 5 y 7. Del vértice 1, ¿cuántos entran? No entra ni uno. ¿Cuántos salen? Salen 3, su valencia es 3. Del vértice 3 entra 1 y salen 2, su valencia es 3. Del vértice 5 entran 2, sale 1, su valencia es 3. Y del 7 entran 3 y no sale ni 1, su valencia es 3. Esto suma 6, total de entrada, total de salida es 6 y total de valencia es 2. Listo, ahí está el grafo. Bien, ¿alguna pregunta de este primer ejercicio? Todo claro. Ok. Aquí dice, sea el conjunto E, 1, 2, 3 y 4, y nos dan la relación. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 3. Dice, verificar si la relación es una relación de equivalencia. Inciso B, si R no es una relación de equivalencia, construir la cerradura para la propiedad que no cumple. Tercero, si R no cumple con la propiedad transitiva, realizar el algoritmo de Walser. El algoritmo de Walser es para hallar la cerradura transitiva, por si acaso, ¿ya? Entonces, el inciso A me dice, verifica que la relación R sea de equivalencia. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 2 y 4, 3. ¿Será que es de equivalencia? La respuesta es obvia, ¿no? No es de equivalencia. Primero, recuerden, para que una relación sea de equivalencia, debería ser Reflexivo. simétrica, bueno, sí, reflexiva primero, reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Ya? En este caso no cumple ninguna. Bueno, creo que no cumple ni la simétrica. R es reflexiva. La respuesta es no. ¿Por qué no es reflexiva? Recuerden, para que una relación sea reflexiva, voy a dibujarlo acá. 3, 4. La relación es 1 a 2, 1 a 3, 2 a 4, 4 a 2 y 4 a 3. ¿Ya? Ese es el grafo. No tiene pares x, x. Es decir, los pares iguales. Para que una relación sea reflexiva, habíamos dicho que todos los pares cuyos componentes son iguales forman parte de la relación. Así que vamos a ir haciendo el inciso B. Construir cerraduras para la propiedad que no cumple. Ahora, como R no es reflexiva, la cerradura reflexiva será la unión de R con este valor de acá. Y eso no es nada más que todos los pares x, x con x que pertenece a A. ¿Cuáles son esos pares? Esa relación identidad, si no estoy mal, ¿cierto? Correcto, relación identidad del llano. Sería 3, 3 y 4, 4, ¿no? Entonces, si hacemos esa unión, la cerradura reflexiva será, voy a borrar todo esto,
Y lo voy a subir esto de acá. ¿Ya? Voy a ahorrar espacio, no tengo mucho espacio. R sub R sería todos los pares. 1,2, 1,3, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 2,4, 4,2 y 4,3. Los únicos que hemos aumentado son los de la identidad, ¿no? Que son estos. Y esta es la cerradura reflexiva. 2. R es simétrico. Esa es la pregunta. ¿R es simétrico? No es. Ya. Obviamente no es reflexiva, perdón, no es simétrica, ¿no? No. No tiene, por ejemplo, 1,2 pertenece a R. Para que esto sea simétrico, esto deberíamos tener al revés. 2,1 pertenece a R. ¿Ya? Falta este par, así que esto no se cumple. Eso es falso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para la cerradura simétrica es fácil. R sub S. Lo que se hace es buscar todas las inversas. Es decir, lo vamos a unir a R inversa. Nada más. Entonces, R sub S será, vamos a ir juntándolos. Si teníamos 1,2, la inversa de 1,2 es 2,1. Si tenemos 1,3, la inversa de 1,3 es 3,1. Continuamos. 2,4 ya tiene su inversa. Lo vamos a copiar ambos. Y 4,3 es 3,4. ¿Ya? Aquí me faltó esto, incluido en aporte. ¿Ya? Y esa es la cerradura simétrica. 3. ¿Será que R es transitiva? No. Falta aquí, por ejemplo, 1, 2, 2, 4. Para que sea transitivo tiene que haber 1, 4. Falta 1, 4 en 1,2 y 2,4. ¿Ya? De aquí, eso era de esta forma, ¿no? Entonces, 1,4 pertenece a R, pero esto es falso, por lo tanto todo es falso. No es transitivo, no cumple. Entonces, nos decía, ¿no? Si no cumple con transitivo, realice por el algoritmo de Warshawski. Bien, vamos a copiar entonces R por aquí abajo y vamos a usar el algoritmo de Warshawski. Para el algoritmo de Warshawski necesito primero la matriz de R.
Antes que nada necesito esta matriz, matriz de R. ¿De qué tamaño es esa matriz? A ver qué dice el chat. ¿De qué tamaño es la matriz? 4 por 4. Sí, 4 por 4. Ok. La relación es esta de aquí. A ver. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 2 y 4, 3. ¿Ya? Ya la voy a copiar aquí abajo. Entonces la matriz de la relación será de esta forma. A ver, vamos a poner así. Más bonito. Salió chueco igual. Ya. Voy a quitar la línea. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por fuera. Ahí está. Anotamos números 1 donde pertenecen a la relación, 1, 1 no pertenece, 1, 2 sí pertenece, 1, 3 también pertenece, 1, 4 no pertenece. 2, 1, 2, 2 y 2, 3 no pertenecen a la relación, pertenece 2, 4. No hay ningún par con 3 y el 4 es 4, 2 y 4, 3. El resto es 0. ¿Ya? Esa es la matriz. Voy a borrar esto ahora. Ahora, esta matriz es justamente Warshall inicial o Warshall 0. Y vamos a recorrer Warshall en distintas matrices. En este caso vamos a llegar hasta Warshall 4. Ya que esta matriz es de 4 por 4, la última matriz de Warshall es la número 4. ¿Ya? Bueno, esos números pueden borrarlos o pueden dejarlos, no hay problema. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subrayar los elementos de la primera columna con la primera fila. ¿Ya? Voy a cambiar de color. Primera fila. Y lo que hacemos es buscar las coincidencias, es decir, donde tenemos valores de 1. Donde tenemos un 1, en la primera columna podemos observar de que no hay ningún número 1. Así que esto es nulo. En cambio, en la primera fila tenemos un número 1 en el 2, posición 2. Y en la posición 3. Así que, si tuviéramos algunos valores distintos de 0 aquí, si tuviéramos un 1, tendríamos que formar pares con estos elementos, con el 2 y con el 3. En este caso no hay ningún par, así que no se generan pares. Y al no generarse pares significa que no nos hace falta ningún par con estos valores aquí, con 2 y con 3 en este caso. ¿Ya? Ahora, al no verse afectada la matriz, lo que se hace es simplemente copiarla. ¿Ya? Toda esta matriz de acá la volvemos a copiar y sigue siendo nuestra matriz de Warshall 1. Solamente cambia si nosotros encontramos algún valor nuevo que se debe tomar en cuenta en la matriz. En este caso, como la primera columna es nula,
ya automáticamente puedo copiar la matriz de Warshall 0 como la matriz de Warshall. Listo. Para la matriz Warshall 2 voy a resaltar la segunda columna y la segunda fila. Aquí ya pueden observar que en ambos casos hay números 1. Entonces, aquí no hay 1, no hay 1, no hay 1. ¿Dónde está este número 1? Reviso en la cuarta columna. Entonces anoto un 4. ¿Ya? De forma horizontal. De forma vertical tenemos un 1 en este número 1, primera fila. Lo anotamos. Y aquí no hay, aquí tampoco, acá. En la cuarta. Anotamos ese 4. ¿Qué pares se va a formar? Se debería formar el 1, 4, que es justamente el par que habíamos mencionado que falta, y basta que falte uno, que no sea transitivo. Pero el algoritmo me dice que después te va a hacer falta el 4, 4. Va a hacer falta ese par. Te falta el 1,4 y te falta el 4,4. ¿Qué hacemos? Vamos a revisar. Tal vez estos pares ya existen. Si ya existen, no es necesario aumentarlos porque ya están, ya forman parte de la relación. Busquemos 1,4. 1,4 podemos observar de que no está en 1, no pertenece a la relación, lo voy a marcar, y ese 0 se transformará en un número 1. En el caso de 4, 4, también. 4, 4 no pertenece a la relación, así que faltan ambos, ¿no? Falta el 1, 4 y falta el 4, 4. Entonces, voy a volver a copiar lo de hace rato, con la única diferencia de que ahora tenemos nuevos valores. ¿Qué valores se generaron? Justamente el 1, 4 y el 4, 4. Lo estoy colocando bueno, con otro color de lapicero, podría decirse, ¿no? Bien, aquí está la matriz de Warshall 2. Warshall 1 me advierte de que faltan estos dos. Ya los he colocado en la matriz. Ahora necesito escribir la matriz Warshall 3. Y para la matriz de Warshall 3, acá, necesitamos observar la tercera fila y la tercera columna. ¿Y qué pueden observar? Que en la tercera fila no tenemos ningún valor con 1. Todos son nulos. Por lo tanto, no me va a generar ningún par faltante. No va a faltar ningún par en esta fila. En cambio aquí tenemos el 1 en esta posición y acá en esta cuarta de aquí. Pero no puedo formar pares con el nulo. Entonces, no hay pares. Lo que se hace es volver a copiar toda la matriz. ¿Ok? Voy a copiar esta matriz. Es la última de acá. Y vamos a ir borrando lo que no nos sirve de acá. A ver. Ahí. Bien, así nos quedó nuestra matriz. Esa es la matriz 3. No se cambia nada, no falta nada. Se vuelve a copiar lo mismo. Y ahora sí, para la cuarta, que es justamente la última matriz, voy a escribir un poco más pequeña. Esta matriz Warshall 4 es la última matriz, porque ya no vamos a tener más filas para consultar. Es la matriz de la cerradura transitiva. No es la cerradura transitiva, es la matriz de la cerradura transitiva. Después vamos a leer la cerradura transitiva. Entonces,
Para ello vamos a observar la cuarta fila y la cuarta columna. Buscamos los números 1. Aquí no hay, aquí hay 1 en la posición 2 de forma horizontal. Hay otro 1 en la posición 3 y hay otro 1 en la posición 4. Vertical, tenemos un 1 en el 1, tenemos un 1 en el 2 y tenemos un 1 de nuevo en el 4. Y vamos a ver qué pares son los que se generan. 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 4. Perdón, 4, 2, 4, 3 y 4, 4. ¿Listo? Busquemos. El 1, 1 es este de aquí. Sí está, no hace falta. El 1, 3 también forma parte. El 1, 4 forma parte de la relación. ¿Cuáles son los que faltan? Falta el 2, 2 y el 2, 3, ¿no? Esos dos nos faltan. El 2, 4 ya está en la relación. Y el 4, 2, 4, 3 y 4, 4 también. 4, 2, 4, 3 y 4, 4. ¿Cuáles son los únicos que faltan? Estos que hemos marcado con rojo. Entonces voy a copiar 0, 1, 1. Tengo un 1 cambiado hace rato. Estos dos unos van a cambiar. Y 0, 1. 0, 0, 0, 0. 0, 1, 1. Y el 1 de acá. ¿Listo? Esa es la última matriz de Warshall. Y es la matriz de la cerradura transitiva. ¿Ya? Por si acaso, no es la cerradura transitiva, sino que es la matriz. La cerradura es esta. Hay que escribir todos esos pares. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pares son? 1,2, 1,3, 1,4. 2,2, 2,3, 2,4. Aquí 4,2, 4,3, que es la última fila, y 4,4. Incluido en A por A. Y ahí está la cerradura transitiva. Tenemos cerradura reflexiva, la cerradura simétrica y la cerradura transitiva. ¿Ya? Entonces, verificar si es de equivalencia. No es de equivalencia. Para que sea de equivalencia, debería cumplir con estas tres propiedades, ¿no? Y no cumple con ninguna. Por esa razón, el inciso B nos decía, ¿no? Si no es relación de equivalencia, construye la cerradura de las propiedades que no cumplen. Y hemos construido las tres cerraduras, ¿no? La reflexiva, la simétrica y la transitiva. Además de eso, el inciso C nos decía, si no cumple la propiedad transitiva, realizar el algoritmo de Warshall, que es justamente esto de acá. ¿Ya? Y bien, ahí termino el ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan? Mencionaste que la última matriz que encontramos era matriz de tanto y no era la cerradura en sí, como esa partecita. Ah, claro, es que algunos están acostumbrados, bueno, no están acostumbrados, confunden esta matriz de aquí con la cerradura. Esta en sí es una matriz booleana y esa matriz booleana es justamente la matriz que representa la cerradura transitiva. No es la cerradura transitiva. La cerradura transitiva es esta relación de acá. ¿Ya?
Solamente eso, es que algunos lo dejan en este espacio. Lo hacen hasta aquí y no escriben la cerradura. La cerradura es así, por elemento, elemento por elemento, par por par, de hecho, ¿ya? Si lo dejan ahí, obviamente tienen la mitad de la nota porque hicieron bien el algoritmo de Warshar, pero no han encontrado la cerradura. La cerradura es la relación en sí, esa relación de, ¿ya? Ok. Tercer ejercicio. Ya es funciones, ¿no? Lo que el compañero pedía, función. Para una función dice, sean la función de los reales en los reales, de tal forma que f de x es menos 2 menos 5. Pregunta, demostrar que f es biyectiva y hallar la función inversa. Solución. Esta función está definida de los reales en los reales. Los elementos x, cada uno tiene su f de x igual a menos 2 veces x menos 5. La pregunta A nos dice, ¿es biyectiva? F es biyectiva. Sí, solamente sí. Cumple dos condiciones. La primera es que F es inyectiva. Y la segunda, de que F es sobreyectiva. Y esos dos pasos hay que demostrar, que es inyectiva y que es biyectiva. ¿Ok? Entonces, hagamos la primera. F es inyectiva. ¿Qué significa? Que para todo x1, x2 de los reales, estamos trabajando las x en los reales, recuerden, las x son de los reales, se cumple lo siguiente. Nos dice que si su imagen, es decir, f de x1 es igual a f de x2, si hay dos componentes, bueno, dos segundas componentes iguales, esto ocurre si x es igual a 1, bueno, x1 es igual a x2, ¿ya? Si esto es así, entonces x1 es igual a x. Entonces lo que vamos a demostrar es eso. Vamos a demostrar que f de x1 igual a f de x2 infiere que x1 sea igual a x2. Y esto es bastante sencillo. Es una demostración condicional, vamos a partir del antecedente. Sea f de x1 igual a f de x2. Primer paso de la inferencia. Vamos a definir f de x. Ya tenemos f de x. F de x es menos 2 veces el valor de x menos 5. En este caso, el valor de x, lo que está dentro del paréntesis, es x1. Menos 2 veces x1 menos 5. Y debería ser igual, según esto de acá, a menos 2 veces el valor de x, bueno, en este caso es x2, menos 5. Primer paso, por la definición de nuestra función. Nuestra función nos dice que es así. Segundo, tenemos una ecuación. A la ecuación, si yo le sumo a ambos miembros 5, el valor de 5, nos va a quedar menos 2x1 menos 2x2 más 5. 3. Sumando a ambos miembros 5, en realidad, ¿no? Si yo divido esto entre 2, nos va a quedar menos x1 igual a menos x2. Divido entre 2. Y si lo multiplico por menos 1, nos va a quedar que x1 es igual a x2. Ahí está.
demostrado que de f de x1 igual a fx2 se llega a x1 igual a x2. Por lo tanto, f es inyectivo. ¿Listo? Hemos cumplido la primera condición. La segunda condición nos dice f es sobreyectiva y f es sobreyectiva si y solamente si para todo valor y que pertenece a los reales existe un x de los reales también, de tal forma que se cumple lo siguiente. Y es igual a f de x. ¿Ya? Para todos los valores de y siempre va a haber una f de x, que es justamente la definición de que el recorrido de la función sea los números reales, ¿no? En este caso. Entonces, lo que hay que demostrar es que y es igual a f de x. ¿Cómo demostramos esto? Sencillo. Primero, que vamos a hacer es despejar x. Nosotros estamos afirmando lo siguiente. Y es igual a f de x. Como y es igual a f de x, entonces y es menos 2 veces x menos 5. Estamos utilizando nuestra función. Ahora, esto de aquí es y más 5 igual, estoy pasando esto a sumar, a menos 2x. Y más 5 sobre 2 es igual a x, pero negativo. Entonces x es menos y más 5 sobre 2 negativo. ¿Ya? Eso es x. Ahora, con ese valor de x, vamos a reemplazar x en f de x y debería darnos el valor de y. Si eso es así, efectivamente y es igual a f de x. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Y es igual a f, ¿cuánto vale x? Menos 5 más y sobre 2. ¿Ya? Si aplicamos eso, nos va a quedar menos 2 veces el valor de lo que tiene la función, y es 5 más y sobre 2. ¿Ya? Menos 5. Menos por menos va a dar más. 2 entre 2 se va. Nos va a quedar y más 5 menos 5. Esto es igual a y. Efectivamente, para cada y se produce un f de x con x. Como existe x, entonces f es sobreyectivo. ¿Ya? Como f es sobreyectiva, el tercer paso es una conclusión, que lo voy a colocar de este lado. Tercer paso. Conclusión. De 1 y 2 afirmamos f es biyectiva. Es decir, como la función es inyectiva y es sobreyectiva, podemos afirmar que es biyectiva. Es la única condición que nos pedían, ¿no? Y ahí queda demostrado que la función es biyectiva. Ahora nos pide la función inversa, un dato. Solo, o mejor dicho, si f es biyectiva, su inversa
es función, porque no siempre va a ser función inversa. También inyectiva. Solamente si una función es, biyectiva. Solamente si una función es biyectiva, tiene inversa, tiene función inversa, también biyectiva. ¿Ya? Porque si no es biyectiva, la inversa no siempre, no va a ser una función, va a ser una relación. Pero bueno, en este caso la inversa, como la original es biyectiva, lo voy a anotar por acá, como f es biyectiva, su inversa es, y voy a colocar 2 puntos. Puedo utilizar la notación f menos 1, reales en los reales. Recuerden que tanto el conjunto de llegada como partida era el mismo. Y vamos a tener x, f de x, solamente que aquí de esta forma, ¿ya? F inversa de x. Y necesito ese valor. Por si acaso, aquí ya lo hemos calculado. Lo único que vamos a hacer es x igual a menos y más 5 sobre 2. Entonces, lo que se hace es cambiar de esta forma. Colocamos f inversa de x, es x, y en lugar de y vamos a colocar x. Y no es más. Nos va a quedar entonces menos x menos 5 sobre 2. Estoy multiplicando ambos. ¿Ya? Este paso lo hemos utilizado 2 veces, que era el despeje de x. Para la inversa es simplemente cambiar x por y. O sencillamente la y por la x y la x de aquí, de este lado izquierdo, por la inversa. Por si acaso también es biyectivo. ¿Ya? Y eso, esa es una función, es bastante sencilla, ¿no? Solamente un poco de teoría que se maneja. Bien, ¿es una pregunta que tengan? Sí, sí, el último es de diagrama de Higgs. Es sobre la sobreyectiva, capaz un breve resumen, por favor, ya que creo que está un poquito más larguito. Básicamente, para la sobreyectiva tenés que demostrar esto de aquí. Lo que se hace primero es despejar x. Una vez que tenés el valor de x, lo reemplazás en f de x y debería quedarte y. Lo reemplazamos en toda la función, disculpe. Claro, claro. Se reemplaza en f de x. Acordate, ¿no? Sí, bueno, un repasito, digamos. En este caso, f de x es menos 2 veces x menos 5. ¿Cuánto es f de 1? Es menos 2 por 1 menos 5. F de la manzana, le dicen algunos, es menos 2 veces la manzana menos 5. ¿Ya? Así funciona esta función. Bueno, disculpen por las redundancias, pero lo que ustedes ingresan aquí adentro se representa de esta forma. Lo mismo acá. ¿Ya? Así que en este caso yo estoy ingresando x. Y x es todo este valor de acá. ¿Ya? Eso que marqué, ¿cuál era la lectura? Disculpa. Es notación de funciones. Se lee f inversa, o mejor dicho, f menos 1, o función inversa definida de los reales en los reales. Y para cada x corresponde un f inversa de x igual a esto de aquí. ¿Ya? Sí, sí, corresponde sería la notación. Más fácil es leerlo aquí. Función f definida de los reales en los reales, donde a cada x corresponde un f de x igual a menos 2x menos 5. ¿No? Es cuestión de notaciones, ¿no? Algunos docentes no lo utilizan, pero es útil más adelante.
Ya no es la última. En el caso, por ejemplo, nuestro práctico nos pidió dominio, nos pidió, creo que si no estoy mal, el rango y graficarlo. De ahí es lo mismo que hiciste de la billetía y lo demás. Si una función en realidad es una función, bueno, para la redundancia, el dominio de una función siempre será el conjunto de partida. Esa es una propiedad que siempre se cumple, porque si no, no es función. Para que f sea función, lo que vos tenés que tener en cuenta es de que cumple dos propiedades, unicidad y existencia. La unicidad nos dice que todos los elementos de f, que bueno, todas las primeras componentes en R participan todas sin excepción y al menos una vez, ¿ya? Esa es la definición. Entonces, el dominio siempre será el conjunto de partidas. Ahora, el recorrido. El recorrido depende de qué tipo de función es. Si es una función biyectiva o sobreyectiva, obviamente será igual el conjunto de llegadas. Pero eso es cosa de cálculo. Aquí no se calcula dominio o recorrido. Simplemente es verificar si es biyectiva o si su inversa es biyectiva o no, o existe. Puede existir también de que una función, su inversa no sea una función, en el caso de que no sea biyectiva, ¿no? Bien. Bueno, en este caso nos dice el conjunto está formado por A, B, C, D, E, F, G. Y el subconjunto B es C, D, E. Voy a identificar ese subconjunto. Dice B, C, no, C, D, E. C, D, I. Eso es B, ¿ya? Me dice, ¿cuáles son los maximales? ¿Cuáles son los minimales? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Y obviamente necesito las cotas superiores. Esto es para B por si acaso. No lo puso la docente, pero se entiende así. Para B necesito cotas superiores, cotas inferiores. Y la mínima, cota superior. Y la máxima, cota inferior. Esto es facilito. Por si acaso, el máximo y el mínimo existe, bueno, si existen, son únicos, ¿ya? Esto quiere decir, el elemento, tanto el elemento máximo y el mínimo solo existen cuando es único, ¿ya? Entonces, en este caso, el máximo y el mínimo son aquel, o bueno, mejor dicho, es aquel elemento, el máximo, que está por encima de todos, y el mínimo es aquel elemento que se encuentra por encima de todos. Perdón, por debajo de todos, el mínimo. En este caso no tenemos máximo y no tenemos mínimo, porque tanto este A como este B y esta F como esta G, ambas son, podría decirse, de un mismo nivel y no son comparables. Así que tanto el máximo como el mínimo no existen, ya que no son únicos. En cambio, si hablamos de maximales, los maximales nos dice son aquellos elementos que están por arriba de los demás, o básicamente son aquellos elementos que no tienen elementos por encima de ellos. Para los maximales sería el A y el B. A no tiene a nadie arriba y B tampoco. De los minimales son aquellos que están por debajo de todos y debajo de ellos no hay nadie más. Sería la F y sería la G. De esa forma. Ok. Cotas superiores para B. Las cotas superiores para B son aquellos puntos
que están por encima y se puede llegar desde todos los elementos de B. En ese caso, D puede llegar a C, E puede llegar a C, y C obviamente está en la misma posición, así que C es una cota superior. Lo mismo para A y lo mismo para B. Estos tres elementos pueden llegar a esos tres puntos, a B y C. Entonces, C, D y A. Cotas inferiores son aquellos puntos desde donde se puede acceder a los tres puntos. En este caso es solamente F. F F. puede llegar a D, puede llegar a E y puede llegar a C. ¿Por qué no tomamos en cuenta G? No A llega a G no, D. correcto. G no puede acceder a D, no alcanza a D. Así que la cota inferior es F. ¿Ya? Ahora, de todas las cotas superiores me pide la mínima. Y la mínima es la que está más cerca. De todas esas tres, ¿cuál está más cerca del conjunto? C. Sería C. Y como la cota inferior es única, automáticamente es F. Pero si tuviéramos más, igual, se toma en cuenta lo mismo. ¿Cuál es la más cercana a todas? Y en ese caso, la más cercana a todas sería F. También porque es la única, ¿no? ¿Listo? Esa es las cotas superiores, cotas inferiores, máxima cota inferior y mínima cota superior de B. Siempre para calcular cotas superiores se necesita un conjunto, porque esos son los elementos de referencia, ¿no? Para las cotas superiores e inferiores. Bien. Bueno, ¿alguna consulta? Por mí todo claro. Por mí igual. Cierto que Solo eso. funciona nomás. Quería ayuda de práctico. Se puede. Ya estaba viendo los prácticos, no lo he visto explicado. ¿Dónde es el problemita en el práctico? Dominio y relación creo que al menos yo me estoy complicando un poquito, ya que son por, ¿cómo se diría? Hay que poner la anotación de intervalos, digamos. Ya. Que hay funciones racionales, cuadráticas y, bueno, diferentes tipos. Ok, ok. A ver, ¿podés pasarlo? ¿Cuál es el último? Aquí dice, ¿no? Algoritmo de Warshall, tema de investigación desarrollado con el auxiliar. Ya lo hemos explicado, ¿no? Sí, sí, es bastante fácil. ¿Qué más falta? Mándalo el práctico de nuevo al grupo, o cualquiera de los dos. Lo envié, lo último aquí se funciona nomás. No me sale raro. A ver, ¿qué sale si esto? Revisando documentos. Ay, también no sé cómo podría hacerlo el gráfico, o sea, hay una opción en Word para hacerlo, así nomás para... En mi caso lo dicen todo en Word. No se la mano, pero le subes una foto. Presentación del práctico de diseño físico. Penalidad, examen parcial, examen final 26, segunda instancia. Otros mayores a 40. Me sale raro a ver. Ahora sí. Se pide encontrar el dominio, encontrar el rango, verificar si las funciones anteriores son directivas, en caso de serlo, funciones inversas. La primera no es biyectiva, creo que la segunda tampoco. X cuadrado, logaritmo, raíces.
Esto es de cálculo. Lo de nosotros generalmente es números discretos. Sí, por eso es lo que te decía, que no se le metió eso. Por mi parte, en cálculo no he avanzado nada con mi docente, estoy un poquito en eso, complicado. Sí, estaba medio rayada la ingeniera. Para que sea función, siempre el dominio debe ser R, si está definido en los reales. Si no cumple con eso, no se considera una función. Es que, por ejemplo, en el caso del dominio, no es que tiene restricciones. Si la raíz cuadrada tiene que ser, no tiene que ser negativo y otras cosas. Ah, claro, claro. X no debe ser negativa, si es raíz. O denominador distinto de Pero cero y esas cosas. aquí nos dice que todas las F están definidas en los reales. Nos dice lo siguiente, a ver. Aquí te dice F está definido de los reales en los reales. Y aquí te dice X y a cada X, F de X igual. A ver, la primera dice X cuadrado más 1 sobre X. Y por ejemplo, yo te digo que esto no es una función. ¿Por qué? Porque X que pertenece, bueno, para X igual a 0, no existe F de 0. Es un número infinito. A no ser que considere el infinito, es indeterminado. De Sí, todas por eso ahí, formas, por ejemplo, no sé si estaría mal, pero ahí el dominio sería todos los reales excepto el cero, digamos. Y creo que así hay que ir haciendo, si no estoy mal. Porque tampoco es que no haya explicado a ella, digamos, hacer lo malo. esto es de cálculo, pero no sé por qué lo metí. Lo que tienen que hacer es entonces definición del dominio, pero en los números reales. ¿Cómo se calcula el dominio de una función? La Si no me inyectiva de ese equivoco, ejercicio podría ser. eh, a ver, creo que esto no es inyectivo. Corta, no corta. Inyectiva es 1 a 1. Esa que tiene cuadrada ya no es inyectiva. Ah, ya aquí se ve. Ah, para que lo hagan rápido, métanlo en la graficadora. De ahí les bota el dominio. A ver. Alguna